1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Desde Pandel les mandamos un abrazo y un saludo muy fraternal. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Le invito, por favor, a que diga conmigo: la Biblia dice. Todos juntos, la Biblia dice. Una vez más, la Biblia dice. Son promesas de Dios. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Oscarito. La Biblia dice, son promesas de Dios. En el Antiguo Testamento, dice el escritor de Hebreos, que Dios hablaba y hablaba muchas veces y de muchas maneras usando a los profetas. Ahí podemos pensar en Isaías, en Jeremías y en todos los profetas que hay en el Antiguo Testamento. Dios hablaba de muchas maneras a través de los profetas. La Biblia dice, promesas de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos habla a través del Hijo, es decir, a través de Jesucristo. Pero siempre nos preguntamos, ¿cómo es que Dios habla a través del Hijo? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra viva, el verbo, la palabra activa. En el principio era la palabra activa, viva. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que en estos días Dios nos está hablando por medio del Hijo. El Hijo es la palabra. Y la palabra tiene diferentes formas en las cuales Dios en esos días nos está hablando por medio del Hijo. A veces son desafíos, a veces son retos, a veces son mandamientos, preceptos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que Dios utiliza para animar nuestro corazón y son sus promesas. Diga conmigo, por favor, promesas de Dios. De eso es lo que yo quiero hablar, algunas promesas. Son cientos de promesas en la Biblia. Probablemente miles de promesas en toda la palabra de Dios, si las buscamos de una manera muy, muy detenida. Pero yo esta mañana o esta tarde quiero hablarles únicamente de 7 promesas que creo que son muy importantes que llevemos en nuestro corazón. Estamos, dije hace un rato, dejando casi en unas cuantas horas el 2023 y estamos a punto de entrar al 2024. Y tenemos que entrar con una mentalidad, con una actitud de fe y de confianza en las promesas de Dios. Hermanos, no sabemos, yo no sé lo que me depara el 2024. Sí sé que en medio de todas las circunstancias, buenas o malas, que el 2024 me deparen, sé que Dios tiene un propósito para mi vida. De eso estoy redarguido. Pero para eso es importante entonces entender las promesas de Dios para nosotros. Es importante que nos podamos afianzar nuestra fe en lo que Dios dice, la Biblia dice. Podamos cimentar nuestras vidas en las promesas del Señor. Me parece a mí, estoy casi convencido de esto, que una de las cosas con las que más batallamos nosotros, los seres humanos, incluyendo al pueblo cristiano, es el miedo, es el temor. Y para el temor, Dios tiene una promesa. Para los hijos de Dios siempre hay una promesa. La Biblia contiene muchas verdades, promesas alentadoras para todos los creyentes y para todos los hijos de Dios. Esta tarde yo les voy a mencionar, dije algunas, probablemente unas 7 tal vez. Pero la primera que quiero mencionarles es una promesa que tiene que ver para contrarrestar el efecto del temor en nuestras vidas. Isaías capítulo 41, el versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, o sea, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Es la primera promesa que
que esta tarde quiero mencionarles. El antídoto para contrarrestar el temor es el hecho de que Dios está conmigo. Dios está con cada uno de nosotros, sus hijos. Dios está con todos aquellos que le creen. Cuando dicen amén a esto. Ahora, me recuerdo que en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7, verso 8 y verso 9, reiteradamente Dios le habla a Josué y le dice: no tengas temor, no temas, esfuérzate, sé valiente, no tengas temor, no tengas miedo. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Hay infinidad de veces en toda la palabra de Dios donde Dios hace hincapié en el hecho de que Él está con los suyos, Él está con sus hijos. Quizás uno de los mejores ejemplos que esta tarde, hay muchos, pero quizás el que podemos usar en esta tarde es cuando Moisés, siervo de Dios en el Antiguo Testamento, le hace una declaración muy enfática, muy contundente a Dios. Y le dice Moisés a Dios: bueno, ya nos sacaste de Egipto, estamos en camino o rumbo a la tierra prometida, pero Dios, si tú no has de ir con nosotros en este proceso, en esta caminata hacia la tierra prometida, mejor no nos saques. Para Moisés era tan importante la presencia de Dios en su vida. Para Moisés era tan importante el contar con la certeza y la seguridad de que Dios iba a estar con ellos. Entonces Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo. Y a Josué, le dice: como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. En otras palabras, Dios estuvo con Moisés en todo el proceso. Ahora, vienen preguntas y vienen algunas inquietudes a nuestro corazón. Si Dios estuvo con Moisés, entonces ¿por qué no llegaron a la tierra? Por lo menos la generación de Moisés no llegó a la tierra prometida. ¿Por qué un lapso de tiempo de 11 días, que era el proceso después que salieron de Egipto, cruzan el Mar Rojo? A partir de ahí, 11 días hacia la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Por qué se convirtieron esos 11 días en 40 años? ¿Fue culpa de Dios? No, definitivamente no. El problema es que el pueblo de Israel no tuvo fe en Dios. El problema es que el pueblo de Israel no le creyó a Dios. El problema fue que el corazón de los hijos de Israel se endureció. Hebreos capítulo 4 dice: no se endurezca tu corazón, como el pueblo de Israel en el antiguo tiempo, donde dice que se endureció el corazón, y por lo cual dice que vieron mi obra por 40 años. O sea, no es una situación que está relacionada con Dios, es una situación que está relacionada con nosotros. Pero la promesa de Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no temas, no tengas temor. Lo digo de otra manera: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ahora, yo no sé si para usted es importante la presencia de Dios en su vida, pero yo he llegado a una conclusión en mi vida de que sin Dios yo no la hago, por decirlo de una manera cruda. Sin la presencia de Dios, si Dios no está conmigo, yo no sé qué sucedería con mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio. Si Dios no está conmigo, yo no sé qué sucedería en mi vida espiritual. Si Dios no está conmigo, yo no sé qué es lo que realmente pasaría conmigo. Me imagino que nada bueno, porque sin Dios, sin la presencia de Dios, ¿qué bueno podemos esperar, hermanos? Entonces, para mí, esta promesa es importante, y yo le estaba diciendo: Señor, quiero que en el 2024 en mi corazón haya la convicción de que tú estás conmigo, que yo pueda creerte, Dios, que aunque me imagino voy a tener etapas oscuras, me imagino voy a tener adversidades, me imagino voy a tener situaciones complicadas y difíciles, que yo pueda estar convencido, redarguido, que Dios está conmigo. Y la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28, después que Jesús está comisionando a sus discípulos, dice: yo estaré con vosotros todos los días,
365 días al año. Y si es bisiesto, 366. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el final. El Señor promete estar con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, entonces, ¿a quién o de quién he de temer? Si Dios está conmigo, no importa qué tan oscuro, qué tan gris sean las situaciones que yo vivo en el 2024, yo sé que mi Dios está conmigo. Sé que mi Dios está conmigo. Ahora, el temor muchas veces viene de una forma muy natural. Y el temor es parte de la naturaleza humana. Yo lo entiendo perfectamente. Y la palabra de Dios lo reconoce eso. El temor es una reacción natural que todos nosotros los seres humanos tenemos. Pero el hecho de poder tener la fe y la confianza que mi Dios, el Dios grande, el Dios vasto, el Dios poderoso, el Dios increíble, el Dios creador de los cielos, de la tierra, el Dios creador del universo, el Dios que dice en su palabra que la tierra, el planeta, es como un peldaño donde Él pone su pie, ese estrado de sus pies. Ese Dios inmenso, grande, sobrenatural, que no tiene límites. Ese Dios poderosísimo, que vive de los siglos por los siglos y hasta los siglos. Que es un Dios fiel, lo manifiesta en su palabra. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de las generaciones, de generación en generación y tras generación. Él es un Dios fiel, que no tiene sombra de variación, que no cambia, que no envejece, que está siempre sentado en su trono de gloria. ¡Ese Dios está conmigo! Ese Dios que anduvo hace 2023 años aquí en la tierra, haciendo bien, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por demonios, en la persona de Jesucristo, ese Dios está conmigo. Y mi Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que me promete que está conmigo, sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Algunas personas dicen que los milagros fueron únicamente situaciones que Dios utilizó para inaugurar su empresa, la iglesia, y que los milagros están nada más confinados al libro de los Hechos. Yo no creo eso. Yo creo que mi Señor Jesucristo, así como resucitó a Lázaro de los muertos, así como dio vista a los ciegos, así como levantó a los paralíticos, ese Dios está todavía actuando el día de hoy. ¿Amén o no amén? Así es que no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. Hágame un favor, para cerrar este punto, dígale a la persona que tiene a su lado, hermano, no tema. Dios está con usted. Anímelo. En el 2024 no tema, porque Dios va a estar con usted. Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a soltar. Me recuerdo una anécdota que contaba mi pastor, rapidito para cerrar. Me recuerdo que mi pastor contaba la historia de un niño que en sus momentos oscuros, vivía en una casa, se fue a la luz, y en una etapa de su vida oscura, de una manera metafórica, ¿no? Ese niño empezó a tener miedo a la oscuridad porque no miraba nada. No miraba absolutamente nada. Entonces él preguntó, papá, ¿estás aquí conmigo? Y su papá le dijo, sí, hijo, estoy aquí contigo. Dice el niño, pero es que papá, está tan oscuro, no hay absolutamente nada de luz, hay cero luz, no te puedo ver. Y el padre le contesta y le dice, hijo, bástate con lo que te estoy diciendo. Estoy contigo, aunque no me veas, aunque no me puedas sentir o tocar. Escucha mi voz, estoy contigo. Mis hermanos, que en el 2024, si hay mucha oscuridad, donde muchas veces vamos a pensar que Dios no está, es que no lo siento, es que no siento que Dios esté. Dios dice, yo estoy contigo y yo te creo, papá. Segunda promesa de Dios, dice Isaías capítulo 41, verso 10, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya,
Dios no solamente ve que nosotros los seres humanos somos dados al temor, al miedo, pero también somos dados al desfallecimiento de espíritu o de alma. Esto es a desmayar. Muchas veces emprendemos, pero luego cuando vemos las situaciones complicadas y difíciles, desmayamos. Entonces, para todos aquellos que en algún momento, como yo, y que se unen a mi club, que han estado en el club de los desfallecidos de alma y espíritu, esta tarde Dios dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora, yo siempre me pregunté cuando Dios le está hablando a Josué en el capítulo 1, del verso 7 al 9, y le está diciendo: esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo es esta cuestión de esforzarse? De una manera podemos definir que esfuerzo es sacar fuerza de donde no las hay, pero entonces de una manera con la mente no le encontramos ni pie ni cabeza a esto. ¿Cómo puedo sacar fuerzas si ya no tengo fuerzas? Humanamente hablando, ¿cómo saco fuerzas si ya no tengo fuerzas? Estoy en bancarrota de fuerzas. Entonces, pero Dios le dice a Josué: esfuérzate, esfuérzate. Y yo no entendía eso hasta, le voy a decir sincero, hasta hoy en la mañana, como eso de las 3:30 de la madrugada, que no podía dormir. Ya sabía eso después de no verme. No podía dormir, de verdad no me podía dormir. Entonces me fui para la sala de la casa, me senté en mi silloncito que mi esposa ha preparado ahí de una manera muy bonita, y empecé a meditar en ese texto, de cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Y luego aquí en el 41 verso 10, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ahí vino la revelación. Exactamente. Cuando ya no tengo yo fuerzas, cuando estoy en bancarrota de fuerzas, cuando me doy por vencido, cuando ya no tengo ninguna posibilidad humana de seguir caminando, de seguir hacia adelante, en ese momento es cuando ya no son mis fuerzas, es cuando Dios empieza a intervenir. Entonces ya no son mis fuerzas, sino que ahora son las fuerzas de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Yo creo que casi todos han leído o han escuchado la historia del pensamiento de las huellas. ¿Verdad? Qué hermoso pensamiento, ¿no? Y la idea es que la persona se queja porque en medio del lapso de la caminata a la orilla de la mar, esta persona únicamente ve dos huellas, las huellas de dos pies. Entonces, si él le hace la pregunta a Dios: ¿por qué en este proceso no estuviste conmigo? ¿Por qué en este tiempo únicamente pude ver dos huellas en la arena del mar, de la playa? Y el Señor le dice: es que no te dabas cuenta que yo te iba cargando, así es que no son tus pisadas, son las mías. Y ahí es donde yo entendí que en el momento en que ya no puedo más, es cuando Dios dice: ahora déjame a mí, te voy a cargar, te voy a llevar en mis brazos son seguros. Así es que las huellas que vas a ver en el 2024, cuando ya no tengas fuerzas, no van a ser las tuyas, van a ser las de Dios. Cuando ya no puedas más, te vas a rendir, me voy a rendir. Y entonces es cuando Dios va a empezar a actuar en nuestras vidas. No desmayes porque yo soy tu Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre, algunas veces no, siempre te ayudaré. En el momento en que pidas auxilio, dice Dios, ahí voy a estar. En el momento en que clame, hermanos, se me viene ahora, no lo tengo en notas, pero se me viene a la mente el pasaje de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. En el momento en que te des por vencido y empieces a alzar tu voz, empieces a quebrar tu corazón delante de la presencia de Dios y a clamarle a Dios, en ese momento Él va a intervenir en tu vida. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra es la mano derecha de Dios. Entonces lo que yo encuentro aquí, siempre te sustentaré, es ese proceso de una madre alimentando a un bebé, a un hijo.
O un padre alimentando a su hijo. Para los que son diestros, ¿verdad? Agarran y le dan la cucharada de comida al bebé, al nene. Entonces yo veo a Dios diciéndonos, cuando no tengan ni siquiera fuerzas, ni siquiera para poder comer, no te preocupes, yo te voy a sentar en mis piernas, yo te voy a abrazar para que te sientas seguro, y como no tienes fuerza ni siquiera para levantar la cuchara o el tenedor, no tienes fuerzas para usar el cuchillo y cortar los trozos de carne, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. Mi diestra de justicia te va a sustentar, te va a alimentar, yo lo voy a hacer por ti. ¿No lo hizo Dios con el profeta Elías? En Primera de Reyes, capítulo 16, del 16 al 19, cuando el profeta, el gran profeta Elías, el prolífico profeta Elías, que había visto descender fuego del cielo, que había visto proezas, que había visto milagros sobrenaturales, ahora está llorando debajo de un árbol y ahora está deseando morirse, ahora cae en un estado de depresión, no tiene ni fuerzas para comer. ¿Y qué hace Dios? Se manifiesta a través de la presencia de un ángel. ¿Y qué es lo que hace el ángel de Jehová? Que es la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Le prepara una torta cocida. Ah, qué hermoso. ¿Alguna vez Dios le ha preparado una torta cocida? Todos los días. Yo la como en Chile. Y no era torta cubana como algunos dicen, que esas tortas así que venden ahí en esos restaurantes. No, era una torta cocida bien preparada por el ángel. Y le dice ahora, levántate, come, levántate, vamos, come, porque el largo camino todavía tienes que recorrer. Muchos de ustedes en el 2023 estuvieron a punto de tirarlo todavía, quizás lo tiraron, y en el 2024 no va a ser la excepción. Van a haber situaciones complicadas que a lo mejor van a decir, ya no aguanto más, y a lo mejor nos vamos a meter debajo de nuestro enebrito, de nuestro arbolito, y a lo mejor no vamos a querer que nadie nos visite, no vamos a querer que nadie nos diga nada, pero ahí en ese momento la Biblia dice, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te doy fuerza, yo te sostengo con la diestra, yo te llevo en mis brazos fuertes y te sostengo con la diestra de mi justicia, yo soy el que te alimento. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? No desmayes, no desfallezcas, porque yo estoy contigo. Número 3. Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Siempre me pregunté, ¿por qué aguas y por qué ríos? ¿Acaso no contiene agua los ríos? Y es que son dos cosas diferentes. Las aguas, pensemos que son las aguas de la mar, cuando el apóstol Pedro le faltó su fe, después de haber caminado, de haber dado unos pasos sobre las aguas, empezó a hundirse, clamó al Señor, el Señor le extiende su mano, lo rescata. Esas son las aguas. Las aguas de la mar pueden representar aquellas decisiones, aquellas acciones que te van a traer consecuencias negativas a tu vida. Y muchas veces esas aguas de las malas decisiones que haces o que hago, me hunden. Pero la Biblia dice que el Señor tiene su mano salvadora para rescatarnos. Pero entonces, ¿qué representan las aguas de los ríos? Son los procesos de Dios en tu vida. Son aquellas cosas que tú ni yo estamos buscando. Pero Dios, en su soberana sabiduría, que nuestra mente no entiende el por qué, Dios, a propósito, los ríos siempre en la Biblia están relacionados con Dios y con su Espíritu Santo, no con el enemigo. Entonces los ríos, las aguas de los ríos representan los tratos, los procesos de Dios en nuestras vidas. Entonces hay dos formas en que nosotros pasamos situaciones adversas, difíciles, complicadas. Aquellas que nosotros nos buscamos por malas decisiones, por malas acciones, y aquellas en las cuales Dios nos mete. ¿Para qué Dios nos mete? ¿Por qué Dios nos mete? Porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Lo dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Qué está tejiendo Dios? ¿Qué estará pensando Dios en esos procesos a los cuales nos mete en las aguas de sus ríos?
Bueno, Él está siempre pensando en nuestro crecimiento, en acercarnos más a Él, en desarrollar nuestro carácter, nuestra actitud y nuestra confianza en Él. Pero dice Dios, aún en medio de mis procesos que yo te voy a hacer pasar, no te preocupes, esas aguas no te van a anegar. En otras palabras, aún, así como te salvo de aquellas metidas, lo voy a decir de una manera cruel, así como te salvo de aquellas mentiras de pata que tú haces, así como te salvo de tus malas decisiones que haces, muchas veces, aunque traen consecuencias, pero te salvo. ¿Ya? Ahora, en medio de los procesos en los cuales yo te meto, yo también voy a estar contigo y las aguas no te van a negar. No te van a negar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces no solamente van a haber aguas de mares y aguas de ríos, pero también va a haber fuego. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que es el fuego de Dios. Y a veces hasta lo cantamos. Fuego, 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 fuego. No sabe lo que está pidiendo, hermano. Hace años atrás, no sé si cantábamos mucho esta canción. ¿No? Hay una llama que arde en mí, de un hermano chileno. Y hay una llama que arde en mí. Y luego decíamos 7 veces fuego, 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 fuego. Y ándale, que a los días viene el fuego y se quemó todas estas áreas de aquí. Yo le dije, por favor, no vuelvan a cantar más esa canción. No por ahorita, hermano. Fuego. El fuego es purificación. El fuego es santificación. Pero no es que sea malo el fuego de Dios. No, al contrario. El fuego de Dios es para purificar. Es más, si no pasamos por el fuego, y en el cual Dios promete que va a estar con nosotros, entonces no vamos a ser purificados. Y nunca, nunca Dios, nosotros y la gente va a ver el enorme potencial que traemos dentro de nosotros. Hermanos, el oro, para aquellos que les gusta mucho el oro, las cadenas, los anillos, las esclavas, todo eso es oro. Usted no sabe el proceso por el cual pasa ese material. Tienen que ser sometidos a un proceso de fuego tras fuego tras fuego para quitar todas las impurezas del material, hasta que de ese material en bruto ahora se convierte en un material muy valorado. Entonces Dios nos mete en bruto, no voltea a ver su hermano. Dios nos mete en bruto para luego sacarnos como algo que vale mucho. Entonces cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, dice Dios. Me recuerda la historia de los 3 hebreos que les cambiaron nombre en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Se me queda más rápido esos nombres babilónicos. No eran sus nombres, esos son los nombres que les pusieron en Babilonia. Pero cuando metieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, oiga eso, con una capacidad de 7 veces de más, no se quemaron. Y la Biblia dice que ni un solo cabello se quemó. Y cuando el rey Nabucodonosor fue para ver, ¿no? Dice que no vio a 3, vio a 4. Y el cuarto era semejante al hijo de los dioses. Dentro de la cosmovisión de un rey pagano babilónico, él no pensó en Dios. Él pensó en un Dios de D minúscula. Pero no era un Dios de D minúscula. Era el Dios de los cielos que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios que nos está diciendo en este 2024, casi a la víspera, es el que nos está diciendo, no te vas a quemar. Y no importa qué tan aumentado esté tu proceso en el horno, no te vas a quemar, no te vas a chicharrar, ni siquiera un cabello te va a quemar, porque dice Dios, yo voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo, Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Número 4, promesa número 4, voy rápido. Salmo capítulo 77, verso 2. Al Señor busqué en el día de la angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Y lo combinamos esto con el Salmo 34, versos 17 y 18.
Claman los justos y Jehová oye. Diga conmigo, claman los justos y Jehová oye. Y los libra, oiga esto, hermano, oiga qué promesa aquí. Y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. En tu angustia, en tu desconsuelo, en tu decepción, en tu quebrantamiento de corazón, dice Dios, que si le clamas, maravilloso, dice que Él nos va a oír. Y no solo nos va a oír, pero Él nos va a librar. Él nos va a sanar. Isaías capítulo 61 habla acerca de los quebrantados de corazón, a los desfallecidos, a los que están en angustia. Y dice que Él venda los corazones de los quebrantados de corazón. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Entonces la promesa de Dios es, en medio de tu angustia, dice Dios, yo voy a estar contigo. En medio de tu angustia, si tú me clamas con justicia, yo te voy a librar. ¿De algunas angustias? No. De todas tus angustias. De todas tus angustias. ¿Qué le genera angustia a usted? A mí muchas cosas me generan angustias. Me han generado angustias. Me generaban y me generan angustia la vida de mis hijos. Me generan angustias la iglesia. Me generaban y me genera angustia mi relación matrimonial. Me generaban y me generan angustias mi situación económica. Me generaban y me generan angustias mi situación o mi situación migratoria en el país. Me generaban y me generan angustias mi relación con mis familiares. Muchas angustias. Pero dice Dios, de todas ellas te librará Jehová. ¿No le da gracias a Dios por eso? Los libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo pensaba que contrito de espíritu significaba que uno se humillaba, y sí, hay que humillarnos, y veníamos con humildad delante de la presencia de Dios, y sí hay que hacerlo. Pero contrito de espíritu no es lo que yo pensaba. Contrito de espíritu es cuando las circunstancias te llevan a un punto de desfallecimiento y de angustia. Te lo digo de esa manera. Ahí está Jesús en el monte Getsemaní, en el monte de la trituración, el monte de la prueba. Probablemente el momento más difícil de Jesús. Algunos piensan que el momento más difícil de Jesús, pero hables por favor. ¿Alguien? Oh, está bien. Probablemente algunos piensan que el momento más difícil de Jesús fue en la cruz del Calvario. Muchas gracias. Fue en la cruz del Calvario, cuando Él fue crucificado. Y definitivamente se tuvo que haber sido un tiempo muy doloroso, físicamente, emocionalmente. Porque llegó un momento en que Jesús dice, Padre, Padre, lama sabactani. Pues se sintió desamparado por su papá. Aparte sentía el dolor de los clavos, el dolor de la corona de espinas incrustada en su cráneo, en su cabeza, la lanza que le habían incrustado en su costilla izquierda. ¿No? O sea que definitivamente estaba pasando un tiempo muy difícil. Estaba en el monte de la calavera, en el monte del dolor, del sufrimiento. Pero yo he pensado que probablemente el momento más duro y más crítico de Jesús no fue en la cruz del Calvario, sino que fue en el monte Getsemaní. La cruz del Calvario fue el momento donde ya la decisión estaba hecha. Así es que él ahí dijo, Padre, solamente recibe mi espíritu, te lo entrego. Pero antes de ir a la cruz, él tuvo que pelear una enorme batalla, y fue en el Getsemaní, donde dice la Biblia de que él estaba angustiado hasta la muerte. Dice, sucedió un fenómeno físico en el cuerpo de Jesús. Su sudor eran gotas de sangre, era sangre la que sus poros abiertos estaban soltando. No era sudor normal, era sangre. Había un rompimiento de vasos capilares en el cuerpo de Jesús,
provocado y generado por la enorme angustia que él sentía, la enorme ansiedad que él sentía en ese momento. Me pregunto, ¿qué sentía mi Señor en ese momento cuando dice, papá, padre, mira, si es posible, si cabe la posibilidad, hermano, ya esto estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya en el cielo se había gestado esta decisión de que él iba a venir a la tierra. Pero ahora cuando Jesús se ve en esta situación, dice, mira papá, yo sé que ya hablamos de esto, yo sé que tengo que pasar por todo esto, pero si es posible, podemos cambiar las reglas del juego. Si es posible, papá, si es posible, no me hagas pasar por todo esto. Y todo esto generaba angustia en la vida de Jesús. Y estaba angustiado hasta la muerte. Pero sabes que al final de cuentas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Ya lo platicamos, yo sé, perdóname papá, yo sé que ya lo habíamos hablado, pero es que es tanta la angustia que siento. Pero ¿qué sucedió? Dice la Biblia que cuando Jesús dice, hágase conforme a tu voluntad, en ese momento dice que ángeles venían y le servían y lo fortalecían en su angustia, porque el Dios que dice que Él nos libra de todas nuestras angustias, lo estaba librando de esa angustia que el Señor sentía en ese momento en el Getsemaní. Tú vas a pasar por tu Getsemaní, yo voy a pasar por mi Getsemaní. Seguramente hay situaciones getsemanínicas que van a suceder en nuestras vidas y que nos van a causar enorme ansiedad, enorme angustia, pero la Biblia dice que Dios me va a librar de todas ellas. Y yo se lo creo. Yo le creo a mi Dios. ¿Voy a llorar? Sí, voy a llorar. Voy a tener momentos de inestabilidad emocional, de duda. A lo mejor sí, probablemente hasta me enferme, hasta hayan fenómenos naturales o fisiológicos en mí. Pero yo sé que mi Dios, si tomo la decisión adecuada, yo sé que mi Dios me va a librar de todas mis angustias, porque lo dice en su palabra. Y es una promesa, no importa qué tan grande sea la angustia que estás viviendo, que hayas vivido o que vayas a vivir, no importa. De todas maneras, Dios dice que Él te va a librar de todas tus angustias. Después de tu túnel oscuro de angustia, Dios tiene un sol de justicia que va a brillar para ti. Después de la tormenta, dicen por ahí, viene la calma. Después de ese hoyo en el gas del cual estás en este momento, donde tu mente está siendo bombardeada, donde el enemigo se aprovecha de tu circunstancia emocional y tú dices, sí, ya ves, oh, mira lo que estás viviendo, mira tu situación, y eres hijo de Dios, y eres una hija de Dios. A los mundanos les va mejor que a ti. Mira, aquellos tienen esto, tienen lo otro, aquellos no se enferman como tú te enfermas, aquellos están en mejor condición de vida que tú. ¿Y qué? De todas mis angustias el Señor me librará. La Biblia lo dice y yo se lo creo. Porque mi Dios es un Dios fiel. Mi Dios es un Dios que no miente. Aleluya. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Las angustias no es para que te alejes de Dios. Las angustias no son para que te apartes del camino del Señor. Las angustias no son para que le des la espalda a Dios. Las angustias son para que te acerques más a Dios. Dios, a través de tu angustia, quiere acercarte más a Él. Y quiere mostrarte cuánto Él te ama. Y quiere mostrarte cuánto Él puede hacer cosas enormes en tu vida, que si no fuera por la angustia que estás viviendo, no lo conocerías de la manera que lo vas a conocer. Amén, hermano. Amén. Si no es por la angustia que estás pasando, no entenderías lo grande, poderoso y magnífico que es el Dios en el cual has creído. Mi Dios es un Dios grande. Mi Dios es un Dios poderoso. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Sin descanso, mi alma no encontraba descanso, la duda me invadía. Las situaciones adversas que estaba viviendo no me dejaban tener paz, tranquilidad en mi corazón. Pero luego el Señor nos responde en el siguiente salmo: pero si clamas como un justo de Jehová, Él te va a oír y te va a librar de todas tus angustias. ¿Por qué? Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano. Te repito esto: la angustia te tiene que acercar más a Dios. La angustia es un imán que atrae la presencia de Dios. Voy a volver a decir esto. La angustia es como un imán que atrae la presencia de Dios.
Porque es cuando te rompes, cuando te quiebras, cuando estás contrito de espíritu, cuando piensas que ya no puedes más, cuando piensas que todos te han dejado. En ese momento estás atrayendo más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ve con ojos de misericordia. Porque Dios dice, oh, mi hijo está sufriendo mucho. Mi hija está sufriendo mucho. Me voy a acercar más. En medio de tu dolor, de tu sufrimiento y de tu angustia, Dios se acerca a ti. ¿Para qué? Para abrazarte, para fortalecerte, para consolarte y para manifestarse como el Dios grande que Él es. Gloria a Dios. Número 5, Salmo 27, verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Mira qué tremendo lo que está el salmista hablando aquí. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Qué representa el mal? Las tentaciones. Efesios capítulo 6 habla de un día malo. ¿Y cuál es ese día malo? Es ese día donde Satanás y todo su ejército demoníaco atentan contra tu vida, atentan contra tu fe, atentan contra la relación que tienes con Dios, atentan contra tu estabilidad espiritual, emocional y física. Ese día malo, ese día del malo, ese día que todos vivimos en algún momento. Hay un día, Job tuvo un día malo, y en ese día malo, él oyó y vio cómo la desgracia y cómo las catástrofes venían a su vida. Perdió o murieron todos sus hijos, perdió todos sus bienes materiales, perdió a sus siervos, su ganado, perdió su casa, perdió a sus amigos, perdió su credibilidad de caballero de la ciudad, perdió todo y terminó como un mendigo, terminó como un hombre desconsolado a la orilla de una calle con ceniza sobre su saco de silicio sobre su cuerpo, que era una forma de decir estoy en desgracia. O sea, lo que me hace falta es que un pájaro por ahí ande volando y suelte su estiércol, su popó sobre mí. Es todo lo que hace falta. Un día malo, un día de desgracia, un día de mucha oscuridad en la vida de Job. Todos nosotros tenemos días malos en nuestra vida, donde Satanás apunta sus armas más poderosas contra tu vida para destruirte. Donde Satanás y todo su ejército demoníacos que te quiere desestabilizar y quiere romperte, y quiere verte quebrado, te quiere ver en bancarrota, te quiere ver destruido. Entiendo el pasaje de Juan 10:10, sé que no está relacionado con Satanás directamente, pero ahí dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y lo entiendo perfectamente en su contexto, que no es Satanás directamente, pero yo sí creo que Satanás te quiere matar, robar y destruir. No solamente quiere matar, en ese día malo matar tu fe, pero quiere destruir tu alma y tu espíritu. Y ya una vez que haya matado tu fe, te haya destruido tu alma y espíritu, entonces te quiere ver desgraciado completamente. Te quiere ver completamente en la ruina. Te quiere ver como un don nadie, como no sirven ni vales para nada. Así nos quiere ver Satanás. ¿Por qué? Porque nos odia, sí, nos odia, pero odia más al Dios que te ama. Y como no puede hacer nada contra el Dios que te ama, entonces Él atenta contra ti, a quien Dios ama, para tratar de herir a Dios, porque Dios te ama. Y por eso Satanás quiere robarte, matarte, destruirte. Te quiere ver completamente destruido. Ahora, ¿quién me salvará de ese día malo? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Esa es la promesa número 5. Él, número 1, me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Su iglesia, su casa. Pero no solamente te va a traer a su casa, a su tabernáculo en el día del mal. Dice que también Él te va a ocultar, me va a ocultar en el reservado de su morada. Veámoslo de esta manera. No solamente te va a traer Dios cuando el enemigo te esté persiguiendo en el día malo para destruirte. No solamente te va a traer Dios a su casa y te va a sentar en su sala, pero también dice la Biblia que Él te va a meter a lo más reservado. ¿Dónde es el reservado? El cuarto privado. Ahí donde todo se da en lo secreto.
ahí donde está la intimidad con Dios, ahí donde solamente no existe nada más, no existe nadie más, solamente tú y Dios. Y ahí, ¿quién te puede tocar? El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la morada de Dios? La sombra del Omnipotente, la cobertura de Dios, el paraguas de Dios, la protección de Dios en el día malo. Yo sé que les he contado esto anteriormente, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar. ¿Cómo se libra un ciervo, un venadito, de ser devorado por esos animales fieros, como los leones que vienen para devorar a un venado? Número 1, corriendo, pero no a cualquier lugar, corriendo a los ríos donde hayan aguas profundas. ¿Por qué? ¿Por qué las aguas de los ríos profundos? No solamente vienen como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No solamente vienen para beber de las aguas del río, pero también vienen para meterse en las aguas del río. ¿Por qué en las aguas del río? Porque en las aguas del río profundo, cuando ellos se meten, pierden su olor. Entonces, los depredadores no tienen la capacidad de olfatear, no los pueden oler, porque ya perdieron su olor a carne. ¿Qué significa esto? Cuando Dios te mete en su morada más secreta, te está metiendo en los ríos. ¿Para qué? Para que el enemigo pierda el olor de tu carne y ahí entonces huelas a Dios. Y si hueles a Dios porque estás en su presencia, el enemigo no te va a poder olfatear y por lo tanto no te va a poder detectar. ¿Por qué? Porque vas a estar oliendo a incienso santo, vas a estar oliendo a perfume agradable, vas a estar oliendo a Cristo Jesús. Porque dice aquí, sigue diciendo, no solamente te trae el tabernáculo en el día del mal, pero te mete en la reservada de su morada y luego dice, sobre una roca. Ah, qué interesante. Una roca. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién es esa roca? 1 Pedro capítulo 3 dice que la roca eterna de los siglos es Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo, entonces estamos levantados por Dios. Y en Cristo el enemigo no nos puede alcanzar. El enemigo se vuelve chaparrito y no nos puede alcanzar porque la roca es más alta que el enemigo que nos persigue en el día malo, mis hermanos. Mira qué promesa más linda. Mira qué promesa más hermosa. Cuando estamos en Cristo, Él nos esconde en su tabernáculo, nos mete en su morada y ahora también nos levanta en Cristo Jesús. Y aunque el enemigo venga y quiera atraparnos, no va a poder. ¿Por qué? Porque vamos a estar elevados en Cristo Jesús, en la roca eterna de los siglos. ¿Cuánto dan? Gloria a Dios por eso. Número 6, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. No tengo la duda, ni la menor duda, de que en el 2024 van a haber muchas cargas. Y las cargas, al igual que, lo dije hace un rato, al igual que las malas decisiones que hacemos en la vida, las cargas muchas veces son producidas por nuestras malas equivocaciones, nuestras equivocaciones, mejor dicho. Hebreos capítulo 12 habla acerca de pecados y cargas que nos asedian. Los pecados que nos asedian, pecados, son actos cometidos por nuestra desobediencia a Dios. Pero muchas veces nos echamos cargas que no nos corresponde llevar porque Dios no nos las ha dado. Oiga esto, si usted en el 2023, o yo, en el 2023, he llevado cargas que Dios no me ha puesto, entonces son cargas inválidas, son cargas que no tienen por qué llevarlas. Muchas veces nosotros nos echamos cargas y nos hacemos responsables de cosas de las cuales no tenemos por qué ser responsables. Pero queremos ser como salvadores para mucha gente. Y a veces nos echamos cargas y Dios dice, y después nos quejamos, Dios, ¿por qué está muy pesado esto? ¿Sabes por qué está pesada la carga que estás llevando? Dice Dios, porque no te la puse yo, te la pusiste tú mismo. Porque dice Jesús, mis cargas son cargas ligeras. Pero como tú te pusiste tu propia carga, ahora por eso estás como estás. Pero en medio de, si son cargas del Señor o son cargas que nosotros nos echamos, la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Ya no sigas caminando. Ya caminaste el 2023 con una carga que no te correspondía llevar. Ahora, dice Dios,
tráemela a mí. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 o 5, 7, no tengo el texto aquí. Dice, echa toda tu carga o ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe cuál es uno de los errores más grandes que los cristianos cometemos en los cultos, por ejemplo? Que los predicadores hacen llamados y dicen, ¿cuántos de ustedes tienen cargas? ¿Quién quiere soltar su carga? Amén, yo quiero soltar mi carga. Pase al frente. Y pasamos ahí con nuestras cargas. Venimos aquí al frente, lloramos, nos deshacemos de la carga, nos sentimos liberados, gloria a Dios, salimos por esa puerta y nos sentimos libres. Pero luego, al ratito, apenas nos subimos al carro y ya nos volvimos a echar otra vez la carga. Y Dios dice, pero ¿ya la dejaste allá en el altar o qué pasó? Pues es que me gusta cargar las cargas. Pero dice Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Suelta aquellas cosas que son demasiado pesadas. Aquellas cosas que son demasiado pesadas en tu vida. Aquellas cosas que te roban la paz. Aquellas cosas que te roban la tranquilidad emocional y espiritual. ¿Hay cargas genuinas? Sí, hay cargas genuinas, pero de todas maneras suéltalas también. Una carga genuina puede ser una carga por tu familia. Una carga genuina puede ser una carga por tu matrimonio. Una carga genuina puede ser algo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, pues, tal vez por, no sé, alguna situación de un compañero de trabajo o algo. Si Dios te lo pone, es una carga genuina. Pero si Dios no te lo pone, entonces es una carga pirata. Es una carga ilegítima y no tienes por qué traerla. No te eches cargas que no te corresponden llevar. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Amén. Por eso dejemos las cargas delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, número 7. Número 7. Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Aquí hay un paquete de promesas que vienen englosadas. 3 promesas vienen englosadas en estos 2 versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, número 1, nos hizo renacer. Promesa número 1, qué bendición es poder declarar, poder decir que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Por la misericordia de Dios. Amén. Ya no soy el hombre que era antes. Ya no soy el hombre que tengo que arrastrar todas esas cargas pesadas de pecado que yo traía en mi vida. Ya no tengo por qué traer la culpabilidad que me bochornaba todos los días y por lo cual tenía que bajar mi cabeza. Ya no tengo que vivir con esa mala conciencia. Ya no tengo que sentirme ese hombre tan pecador que Dios no me puede voltear a ver ni me puede ver con ojos de misericordia porque soy tan pecador. Ya no. Ya no, porque Dios ya me perdonó. Ya Dios me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya me hizo renacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, es decir, si no renaces, no puedes entrar ni ver el reino de los cielos. Los religiosos no pueden entrar al reino. Los religiosos no pueden ver ni tocar el reino. Los religiosos no pueden ser participantes de todas las bendiciones del reino. Solamente los que nacen de nuevo. Pero el renacer, el nacer de nuevo, no es algo que yo puedo generar. Es algo que solamente la gracia de Cristo puede hacer en mi vida. Y dice aquí el apóstol Pedro que ya, por su grande amor, por su grande misericordia, Él me hizo renacer. Ya soy una nueva criatura.
1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! Al renacer, al nacer de nuevo, Dios me da la oportunidad de escribir una nueva historia. Ya no tengo que vivir del pasado. Ahora tengo la oportunidad de transitar la vida de una manera libre. Ahora puedo empezar a escribir en un nuevo pizarrón, porque ya Dios borró todo mi pasado. La Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los echa a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. El que te acuerdas eres tú, el que me acuerdo soy yo, el que me lo recuerda es el acusador de los hermanos, Satanás. Pero Dios no me saca en cara el pecado de mi pasado, porque Él ya me perdonó, Él ya me limpió y me ha hecho una nueva criatura en su Hijo Jesucristo. Promesa número 2 aquí. Dice que ahora, como renacido, como una nueva criatura, ahora sí tengo una esperanza viva. La fe cristiana es una esperanza viva, mis hermanos. Los cristianos deberíamos de ser las personas más emocionantes, más contentas y más alegres de toda la sociedad humana. Porque ahora vivimos con una nueva esperanza. Y esa esperanza dice que es viva. Dice el apóstol Pablo que esa es una esperanza que no avergüenza en 1 Corintios capítulo 15. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Ahora yo puedo tener esa esperanza viva dentro de mi corazón que me va a ayudar a sortear los inconvenientes de la vida. Me va a ayudar a poder caminar en esta tierra. Mientras llegue el momento para partir a la eternidad, puedo transitar por esta tierra con esa esperanza que me rejuvenece todos los días. Y número 3, dice que ahora tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. 3 cosas. Tenemos herencia. Pero esa es una herencia que el ladrón no te puede robar. Esa es una herencia que la polilla no te puede contaminar o podrir. Esta es una herencia, dice la palabra de Dios, incorruptible. No es una herencia que se puede corromper. Es una herencia incorruptible. Es una herencia incontaminada. Y es una herencia inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros, para mí. Es una herencia que tenemos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 dice que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares altos, en lugares celestiales, y que ahora somos coherederos juntamente con Él, con el primogénito, con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Toda la herencia que el Padre depositó en Jesús, ahora esa herencia Jesús nos la da a nosotros. Y es una herencia que el diablo no te debería de robar. Es una herencia que no deberías de dejarla contaminar por nada. Y está reservada. O sea, es un decreto de Dios. Está reservada para ti. Nadie te la puede robar. Nadie te la puede quitar. Nadie te la puede manchar. Porque Dios la reservó para ti. La reservó para mí. La reservó para nosotros. ¿Dónde? En los cielos. No es una herencia material, porque lo material es efímero, es pasajero. Lo material se va a terminar. Lo material ahorita lo tenemos, mañana no. A veces nosotros nos complicamos mucho la vida con cosas materiales y no aprendemos a vivir la vida un poco más relajada, sin tantas complicaciones. Deberíamos de interesarnos más por esa herencia que tenemos reservada para nosotros en los cielos. Y es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios.
para nosotros. Cierro contándole lo que me sucedió hace 2 noches atrás. Regularmente no le tengo miedo a la muerte. Desde mi conversión a la fe cristiana, de mi conversión a Cristo, 2 días después de haberme convertido a Cristo, hubo un temblor, un terremoto en Los Ángeles. 2 días de haberme convertido a Cristo. Empezó a temblar. Vivía en un segundo piso del apartamento. Parecía que todo se iba a venir abajo. Uno de mis primos con el cual compartíamos cuarto se levantó, salió corriendo, se golpeó la cabeza, estaba desesperado y dice: ¡corre, corre! ¡Está temblando, hay un terremoto! Nosotros teníamos razón para tener miedo al terremoto, sí, porque hacía 6 años habíamos tenido un terremoto en Guatemala que mató más de 50 y tantas mil personas, 8.1 de escala de Richter. La tierra se abría, edificios se venían abajo. ¿Había razón para tener miedo? Sí, pero yo tenía una paz. 2 días de haberme convertido a Cristo. No conocía mucho la Biblia, pero sí sabía que si en ese momento yo moría, yo perecía, yo sabía que me iba a la presencia de mi papá. Y eso me generaba mucha paz. Nunca he tenido miedo a la muerte. No le he tenido miedo a la muerte desde mi conversión. Pero hace 2 días atrás, por primera vez yo sentí miedo a la muerte. 2 días, hace 2 noches atrás. Cuando yo empecé a sentir que no podía respirar. Empecé a sentir como algo como que se me entumecía el rostro. Y empecé a sentir como que se me adormecía mi brazo. Y pues todos dicen: ataque al corazón, infarto, no sé, algo que tenga que ver con el corazón. Posiblemente sí. Y me dio miedo por primera vez. Cuando empecé a sentir la falta de respiración, me dio miedo. Tuve miedo. Y le comentaba a mi esposa el día de ayer, precisamente. Le comentaba y le decía: ¿sabes que por primera vez yo he sentido miedo a la muerte? Pero ¿qué hago? ¿Qué hace un cristiano, un hijo de Dios, cuando siente miedo a la muerte? ¿Qué es lo que haría usted en una situación así? ¿Qué es lo que haría usted en una circunstancia así? El pensamiento fue: joda y guagua, llama al 911, que venga la ambulancia. O tenía ganas de ir y despertar a mi hijo y decirle: llévame a la sala de emergencia. Están todos los síntomas de algo que tenga que ver con el corazón. Y era, humanamente hablando, era lo que tenía que hacer. Eran los pasos a seguir: llamar al 911, que venga una ambulancia, que me lleven a una sala de emergencia, que me hagan los chequeos que me tienen que hacer, y ya, todo tranquilo. Pero empecé a sentir miedo a morirme. Y en ese momento dije: ¿por qué tengo miedo, güey? Conozco la palabra de Dios que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Si yo en este momento muero, yo gano. Por mi fe en Cristo, yo no tengo pérdidas por causa de la muerte, yo gano. Pablo decía: no sé qué es mejor, si estar con vosotros aquí en esta tierra o partir a la presencia del Señor. Y luego reflexiona Pablo y dice: estar con Cristo es mucho mejor. Ya estaba a punto de ir al cuarto de mi hijo y decirle: hey, llévame a la sala de emergencia. Y cuando ya estaba caminando, con el dolor aquí en mi brazo, con la cara entumecida, no podía respirar, y ya me levanté e iba para el cuarto de mi hijo, en ese momento vino una paz en mi corazón. Vino una paz en mi corazón. Y oí la voz del Señor en mi corazón. No fue una voz audible. No vi una visión, no vi un ser angelical, no vi luces, no vi nada de eso. Solamente dentro de mí oí una voz que me dijo: no viviré, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Y esa voz se volvió a repetir: no moriré,
sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Y luego la tercera voz internamente: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Y en ese momento yo supe que no iba a morir. En ese momento supe que todavía Dios tiene algo, largo camino que me espera. En ese momento supe que todavía hay cosas que hacer en esta tierra. No moriré, sino que viviré y contaré las obras grandes y portentosas de Dios. Me regresé a mi cuarto, dejé en paz. Oiga eso, dejé en paz a mi hijo, me senté en mi cama y le dije: ok, God, here I am, aquí estoy, Señor. Hasta en inglés se lo dije: aquí estoy, Señor. 3 meses me dijiste lo mismo. Es tu palabra dentro de mí, es la Biblia, es una promesa de vida en este momento para mí. Yo sé que en algún momento voy a morir, pero no ahora, no esta noche, no, todavía no. Y oiga esto: tu turno, Dios. Ahora, Dios. No es una demanda, no, es una promesa. Y yo te la creo, papá. Yo la recibo. Yo la recibo, mi Dios, y la hago mía en ese momento. En ese momento sentí como un fuego empezó a invadir todo mi cuerpo. Se me quitó se me fue el dolor del brazo. Empecé a respirar. Me acosté. Pude descansar. Y al siguiente día de la mañana me amanecí con una alegría y con un gozo en mi corazón. Porque Dios había hecho su obra. Dios hizo su parte. Las promesas de Dios son para oírlas, son para recibirlas, son para creerlas y son para experimentarlas. Llévate esto en tu corazón. Las promesas de Dios para el 2024, óyelas, escúchalas. No oigas la voz de tus circunstancias. No oigas la voz de aquellas personas que te... el diagnóstico que le dieron un médico es un diagnóstico de muerte. No lo oigas. En el nombre de Jesús, no oigas lo que los médicos dicen, con todo respeto a la ciencia. Oye lo que tu Dios está diciendo. Oye lo que tu Dios está diciéndote. La voz de Dios es más poderosa que el diagnóstico médico. La voz de Dios tiene más trascendencia. En el 2018, a uno de los nenes de una pareja que venía a la iglesia, delante de mí la enfermera aquí en el Harvard, ¿cómo se llama él? El hospital que está aquí en la calle, el regional. Delante de mí la enfermera le dijo al hermano y a la hermana: este niño no pasa la noche, este niño muere hoy, sus signos vitales ya no es cuestión de horas. Y los hermanos López agarraron y le dijeron: ok, si nuestro nene va a morir, entonces nos lo vamos a llevar a nuestra casa. Y la doctora dijo: no, déjenlo que muera aquí. Y el hermano se paró y dijo: no, nos lo vamos a llevar a que muera a casa, tenemos ese derecho. Tienen que firmamos lo que se quiera, pero nos lo vamos a llevar. Sacaron al nene con el diagnóstico de muerte. Supuestamente no pasaba esa noche. Yo estuve con los hermanos hasta las 4 de la mañana en su casa. Se lo entregaron como 11:50 p.m. 12, 1, 2, 3, 4 de la madrugada y el nene seguía con vida. Yo me fui para la casa. 10 de la mañana regreso a casa de los hermanos. Y cuando llego, la hermana López le estaba dando de comer al bebé, al 2018. No pasaba la noche el diagnóstico médico. No pasa esta noche. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años
recién partió con el Señor hace unas semanas atrás, en noviembre. 5 años Dios le dio de vida. No es cuando los hombres dicen, es cuando Dios dice. Es cuando Dios dice, iglesia. Con todo el respeto a la ciencia. No estoy desafiando la ciencia, ni estoy en contra de la ciencia. Pero es que el decreto último lo tiene el Dios que da la vida. Y Él es el único que decide cuándo, cómo, dónde y de qué. Póngase de pie en esta tarde. Sé que se ha hecho un poco tarde. Pero esta tarde vamos a salir de este lugar. Estamos a unas cuantas horas de entrar al 2024. Yo quiero todas las promesas de Dios. Son cientos de cientos. Yo esta tarde hablé solamente de 7 promesas. Pero hay una promesa para cada una de tus necesidades. Hay una promesa de Dios para cada una de tus situaciones. Hay una promesa de Dios para cada una de tus circunstancias. Indaga, busca la promesa de Dios para ti. De acuerdo a lo que estés viviendo, de acuerdo a lo que vayas a vivir, indaga, Dios, ¿qué es lo que me tienes que decir al respecto? Oh, que ese 2024 puedas transitarlo bañado en tu mente y en tu corazón de todas las promesas de Dios para ti. Las promesas de Dios son sí, son amén, dice la Biblia. Lo que Dios habla no caduca. Lo que Dios habla no tiene fecha de expiración. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre, dice Dios. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme de lo que digo, dice el Señor. Lo que yo te dije, yo lo voy a cumplir. Cada letra, cada tilde, cada jota se va a tener que cumplir en tu vida, porque lo ha hablado un Dios que no puede decir mentiras, va en contra de su naturaleza. Él es el Dios de la verdad. Él es el Dios de la verdad. Y sus promesas son verdaderas. Mi Dios cumple lo que Él dice. Mi Dios hace real. Mi Dios le da autenticidad a la palabra que Él ha hablado a tu corazón. No dejes que el enemigo te la robe. No dejes que el enemigo te quite la bendición de las promesas de Dios en tu vida. No dejes que nadie, cuando oiga voces extranjeras, cuando oiga voces extrañas, decide creerle a tu Dios, el cual es fiel de generación en generación y tras generación. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob. Oh, gracias, Señor.